Bueno, en realidad, un poco introduciéndonos al tema, esta temática es vital porque todo lo que refiere a temas de familia hoy en día tiene que ver mucho el aporte de distintas ciencias y disciplinas, ¿no? Un ratito no me permite abrir. A ver, un ratito voy a seguir insistiendo. Sí, no hay problema, otra. Y como les decía, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito de familia, dada la complejidad de los temas que se intervienen, pues propiamente esto implica que tengamos que recurrir a equipos multidisciplinarios. De allí que propiamente la normativa, explícitamente el Código de Niños y Adolescentes, nos dice de que tenemos que ver justamente lo que son la función de los órganos auxiliares. Los órganos auxiliares son los equipos multidisciplinarios. Y estos equipos multidisciplinarios son los que contribuyen en el quehacer judicial. Son aquellos que finalmente favorecen a tomar decisiones en torno a una serie de variables o condiciones que son pues requeridas, ¿no? Entonces, bueno, justamente esto para tenerlo en cuenta en lo que va a ser hoy día el desempeño de lo que es el curso. El curso entonces, en realidad, está planteado para poder trabajar todo, distintas temáticas. Una de las temáticas es efectivamente violencia familiar, otra temática es el tema de violencia sexual, y finalmente el tema de desprotección familiar en consideración a los niños. Y esto pues es lo que tenemos que hoy día desarrollar. Es un tema bastante amplio, pero he tratado de condensarlo. Y vamos a hablar pues del rol del equipo multidisciplinario en casos de violencia familiar. Es la temática del día de hoy. Y dentro de lo que es el contenido de la clase, de lo que vamos a desarrollar, como les decía, he buscado poner mucha atención en cuatro temáticas fundamentalmente. El rol del equipo multidisciplinario en la etapa de protección, lo que conversábamos, recuerdan ustedes en la última clase, y yo incidía mucho que hay una etapa de protección y una etapa de sanción, que hay una intervención de un juzgado de familia que tiene como mira justamente lograr el cese de la violencia, mientras que el juzgado penal, con todo lo que es la intervención de la fiscalía, pues busca finalmente en base a las pruebas de cargo y de descargo, de determinar la responsabilidad del sujeto imputado en la autoría del delito de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. O sea, claramente hay dos etapas, dos momentos en simultáneo con dos finalidades distintas. Vamos también a entrar en la evaluación del equipo multidisciplinario, en este caso por violencia en las interacciones parentales, no ya en el rol de padres y en la dinámica de pareja. Luego vamos a entrar a lo que es el tema de la función del equipo multidisciplinario en procesos de violencia sexual, que también la violencia sexual, como veremos en breve, bien sabemos, es parte de todo lo que es la dinámica de violencia en lo que es la familia, porque estadísticamente sabemos muy bien que los casos de violencia sexual tienen lugar dentro de la dinámica familiar, dentro del propio entorno familiar, lo cual también nos lleva a mucha reflexión en relación al rol que está jugando finalmente la familia en términos de protección y tener en cuenta también que normalmente, estadísticamente hablando, las principales víctimas de violencia sexual suelen ser menores de edad, ¿no? Y tenemos finalmente también, vamos a hablar del tema de la evaluación del equipo multidisciplinario en los supuestos de riesgo y desprotección familiar. Entonces, sí, como les decía inicialmente, el equipo multidisciplinario, el rol del psicólogo, del trabajador social, es muy relevante en temas vinculados con niños y con familia. Hoy en día, en realidad, esto está clarísimo por la complejidad de los temas y por la necesidad que tiene el operador de justicia de adoptar decisiones que sean duraderas, que impacten en el tiempo y que verdaderamente contribuyan a la solución del conflicto. Y esto no lo puede hacer un juez con sus conocimientos jurídicos, sino que necesita del aporte justamente de otras disciplinas y ciencias,
para poder propiamente aproximarse a un diagnóstico de lo que es propiamente la problemática y responder a la misma con soluciones efectivas, ¿no? Entonces, eso es lo que me planeo desarrollar en la clase. Y comenzamos, ¿no? El rol del equipo multidisciplinario en la etapa de protección. Lo primero que sabemos nosotros bien es la forma amplia en que ha sido definida la violencia en sus distintas manifestaciones en, primero, la Ley 30364, hoy, Decreto Supremo 004-2020, MIM, Texto Único Ordenado. Cuando hablamos de violencia física, en realidad se plantea en términos muy amplios, como una acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud y que incluye temas vinculados con negligencia, con descuido, con privación de necesidades básicas, que finalmente repercuten en lo que es un daño físico o que pueden ocasionarlo, ¿no? Y no importando el tiempo que se requiera para su recuperación. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de la violencia psicológica. Y la violencia psicológica nos plantea, más bien, considerar que es toda acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad. Es decir, tiene que ver con muchas conductas o manifestaciones que permiten finalmente atentar contra el respeto a la dignidad del individuo y hacia lo que vendría a ser su desarrollo integral y pleno. Por ello es que la normativa comienza justamente a definir la violencia psicológica en distintos casos o manifestaciones, como por ejemplo, acá lo dice, la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla, y que puede ocasionar daños psíquicos, o sea, no es necesario probar la existencia de un daño psíquico, sino que se podría de alguna manera vislumbrar que esta conducta va a afectar a ese nivel a la víctima. El daño psíquico, luego la norma se tiene que definir qué es el daño psíquico. Es la afectación o alteración de alguna de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible, del funcionamiento integral previo. Entonces ven ustedes la forma como se abarca lo que podrían ser distintas manifestaciones de violencia, e igual sucede con el tema de violencia sexual. Y en violencia sexual se incluyen también no solamente el tema de propiamente del coito, ¿no? Sino que tiene que ver también con el tema del abuso sexual. O sea, por ejemplo, el hecho de exponer material pornográfico o el hecho de propiamente de repente pasearse desnudo frente a un adolescente, niño, eso ya es abuso sexual porque está afectando lo que es el desarrollo sexual del individuo, porque estamos hablando de los niños y adolescentes en términos de desarrollo integral, y la sexualidad es parte de propiamente un componente importante de la personalidad de cualquier persona, ¿no? Individuo. Pero vamos, o sea, cuando justamente hay este tipo de conductas, estamos afectando ese desarrollo. Por ello es que en realidad también la violencia sexual es definida en términos bastante amplios. De allí que se hace necesario, como decíamos al inicio, he estado yo incidiendo en esto, en el requerimiento de contar con un equipo multidisciplinario que pueda verdaderamente ayudarnos a definir fundamentalmente el tema de violencia psicológica y de violencia sexual, ¿no? Y también, obviamente, algunas de las manifestaciones de violencia física. Sabemos también, obviamente, que todo esto es ventilado ya en la etapa de sanción por parte de un médico legista que evalúa propiamente el nivel de afectación en todos estos tipos de violencia. Ahora, nosotros para poder conocer con mayor claridad cómo es que
el equipo multidisciplinario apoya lo que es la labor jurisdiccional, desde la última clase yo les sugería dar revisión al protocolo base de actuación conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, protocolo que fuera aprobado mediante el Decreto Supremo 012-2019 MIM. En este protocolo se clarifica cuál es la función del equipo multidisciplinario y propiamente dice que el juez debe articular con el equipo multidisciplinario para la elaboración de informes sociales, psicológicos y otros necesarios para resolver las medidas de protección en el plazo previsto por la ley. Caso contrario, deberá recabar los informes y certificados emitidos por establecimientos públicos especializados y de salud de los diferentes sectores e instituciones del Estado. Ustedes válidamente me podrían decir, pero en la última clase dijimos que en realidad solamente podría bastar con la declaración de parte para poder ya partir de un principio precautorio e iniciar propiamente en la aplicación de una medida de protección. Eso es cierto. O sea, en realidad estamos aludiendo a que el requerimiento de un informe no podía ser obstáculo para la decisión judicial. Aquí estamos partiendo del supuesto que efectivamente el juez tiene todo este soporte de un equipo multidisciplinario y que puede con prontitud ayudar a evaluar. O ustedes me decían válidamente en una pregunta, ¿por qué es que hay esta exigencia más desde cuando interviene el Centro de Emergencia Mujer y no cuando hay propiamente una denuncia directa ante el juzgado o ante la policía? Bueno, en realidad es que el Centro de Emergencia Mujer ya viene propiamente con su informe, ¿no? Ya algo que lo pone a disposición de la autoridad judicial. Y queda finalmente a potestad del juez, como lo vuelvo a repetir, requerir o exigir este informe antes de adoptar una medida de protección. Recordemos nosotros que en realidad hoy en día el juez tiene 24 horas nada más para el dictado de una medida de protección, lo cual implicaría que propiamente esta esta exigencia de contar con un informe multidisciplinario tendría que darse con la mayor prontitud, ¿no? Para poder el juez efectivamente tener, pues, otros criterios al momento de determinar la medida de protección. Recordemos también que la normativa establece que entre los criterios que podrán ser valorados es efectivamente el informes esos psicológicos y sociales. O sea, sí están considerados en el listado de criterios que podría valorar la autoridad judicial antes de dictar una medida de protección. Por otro lado, también tenemos entonces que en el seguimiento e informe de la ejecución de las medidas de protección y cautelares, como lo dijimos también en la última clase, hay una diferenciación con respecto a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultos mayores o personas con discapacidad. En el sentido que lo que se busca relevar o considerar es que hay propiamente casos en los que en una sola persona se suman varias condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Porque decíamos nosotros, no es lo mismo ser una mujer adulta y sana, digámoslo, que ser una persona que es adolescente, que tiene alguna discapacidad, que de alguna manera la vuelve más vulnerable frente a hechos de agresión. Entonces, por ello es que hay como una estrategia en la ley de brindar una protección adicional en términos del seguimiento. Y por ello es que los equipos multidisciplinarios, estos mismos equipos multidisciplinarios en los juzgados, que tienen que apoyar a dar más información a la autoridad judicial, debieran ser aquellos que efectivamente ante este supuesto tendrían que hacer visitas inopinadas para poder recoger información de cómo se viene aplicando la medida de protección en estos supuestos determinados por ley.
Ahora, la normativa sí efectivamente se pone en el supuesto que no exista equipo multidisciplinario, pero también decíamos, bueno, no necesariamente va a darse esta condición, porque en la mayoría de las cortes a nivel nacional tenemos ya en los juzgados de familia equipos multidisciplinarios, pero de repente una lectura amplia de la normativa sería no solamente cuando no se cuenta, sino cuando ya tenemos equipos multidisciplinarios que están pues sobrecargados de todas las funciones que tienen que hacer y propiamente entonces correspondería a la autoridad judicial tener un rol verdaderamente articulador con otras instituciones que puedan contribuir, ¿no? Como los centros de emergencia mujer, de MUNAS, centros de salud mental comunitarios, hospitales, INAVIF, en fin, o sea, propiamente ¿para qué? Para darles el encargo que contribuyan a lo que es el seguimiento de la medida de protección. Y por otro lado, también sabemos ya esto, pues propiamente en la etapa de la sanción, ¿no? De lo que es la intervención de la UDAPID del Ministerio Público, que es esta unidad de víctimas y testigos, que cuenta, pues sí, con un equipo interdisciplinario que este debe jugar un rol importante en brindar soporte y contención a las víctimas. En el sentido, pues, que sabemos bien que todo lo que puede implicar para una víctima de violencia estar implicada en un proceso penal y bueno, lo que puede significar su declaración única ante la entrevista Cámara Gesell, lo que puede implicar que de repente tenga que ahondar en algo de información, el juicio oral si fuera requerido, en fin, ya aquí justamente lo que se trata es de apoyar al máximo a esta presunta víctima, efectivamente presunta, en darle todo el soporte que requiere para que el mismo proceso penal no revictimice, porque ya fue víctima o fue presuntamente víctima, ahora queremos evitar la posibilidad de que lo sea por parte del propio sistema de investigación y juzgamiento en el ámbito penal. Entonces, sabemos cómo está establecido, hay una exigencia para que la UDAVID efectivamente contribuya con ello en la medida que cuenta con un equipo multidisciplinario y ese equipo multidisciplinario está integrado por profesionales en las áreas de derecho, psicología y asistencia social. Muy bien, entonces, habiendo hecho referencia a este protocolo que explícitamente con respecto a equipos multidisciplinarios tiene esa mención, yo quiero justamente también referirme a una directiva sanitaria para la estandarización de los parámetros técnicos para la evaluación de la afectación psicológica. Esta directiva sanitaria establece propiamente algunas exigencias con claridad de lo que debe ser la función de los miembros del equipo multidisciplinario. Y lo primero que hace referencia es a la afectación psicológica. ¿Cuándo habría afectación psicológica? No estamos hablando de daño psíquico, de afectación psicológica. Con la presencia de signos y síntomas agudos o crónicos como consecuencia de uno o más episodios, eventos o sucesos de violencia sufridos vinculados a los hechos motivo de evaluación. Signos y síntomas agudos, o sea que verdaderamente manifiestos, y crónicos que tienen una tendencia a permanecer. Y alude a que esta afectación psicológica lo tiene que evaluar el equipo multidisciplinario, haciendo pues una revisión a nivel cognitivo, afectivo y conductual. Cuando se habla a nivel cognitivo, es cuando justamente referimos a verificar si hay una negación de lo ocurrido, porque podría ser que efectivamente, como dijimos también en anteriores clases, estamos frente a una víctima que pues está en una condición de víctima y en su condición de víctima pueden tener en ella distintas confusiones, creencias, distorsiones que no ayudan a continuar propiamente con lo que es el proceso y contribuir a lo que es la protección que requiere. Entonces, a nivel cognitivo, por ejemplo, negación de lo ocurrido,
cambios de creencias, distorsiones cognitivas en el procesamiento de información que afecta la toma de decisiones, entre otros. Y esto pues es claramente verificable cuando estamos frente a víctimas que han pues padecido violencia por mucho tiempo, pero que verdaderamente les ha costado tomar la decisión de denunciar, mientras que pueden haber otras víctimas que al primer suceso pues tienen la suficiente pues digámoslo autoestima para poder proceder a poner término, ¿no?, a la situación. Hay otros que no, ¿no?, que no tienen desarrollado esto. Además, también hay que verificar justamente el tema a nivel afectivo, alteración de las emociones, tendencia a emociones negativas que ponen en peligro su integridad física y psicológica, baja autoestima, pérdida de autoconfianza, dependencia emocional, entre otros. Y finalmente también la afectación psicológica se puede manifestar a nivel conductual, buscando modificación de hábitos sociales, dándose esto manifiesto en la vida cotidiana, en el aislamiento, en conductas sexuales de riesgo, consumo de sustancias, conductas autolesivas o destructivas y deterioro de la persona, ¿no? Entonces, esta directiva, como ven ustedes, es bastante explícita en lo que tendrá que verse cuando hay, o sea, para poder diagnosticarse una afectación psicológica. Pero ¿qué cosa es una evaluación psicológica según esta directiva? Es un proceso de exploración, de recojo, estudio, análisis de información sobre el comportamiento de una persona con la finalidad de identificar, describir, explicar y establecer la relación que existe entre los hechos que motivan la evaluación de la persona y su afectación psicológica expresada en su comportamiento. Su aplicación se hace a través de un conjunto de técnicas e instrumentos que permiten recojo de información. Tiene que analizarse y emitir un juicio sobre la existencia o no de una afectación psicológica en la persona afectada. Los resultados de este análisis se comunican mediante un informe oral o escrito. Entonces, claro, ahora lo que se busca mucho es justamente introducir lo que es la oralidad en estos procesos, ¿no? Pero en caso que se hubiera presentado por escrito, tendrá que ratificarse en su informe, ¿no?, propiamente en el desarrollo del juicio oral. Entonces vemos cómo llegamos al determinar que una afectación psicológica, siguiendo todo este proceso que ha sido nominado evaluación psicológica. Entonces, lo que se quiere es que durante el proceso de evaluación, el psicólogo y todo el personal de salud brinde una atención cálida y acogedora, ¿no? Más aún, yo creo que definitivamente los psicólogos pueden dimensionar el efecto de todo lo que son las situaciones de violencia y poder pues ver que requiere de ese ambiente de confianza la víctima para poder expresarse, para poder generar un vínculo de confianza, poder abrirse y contar lo que sucedió no es fácil. Todo usuario tiene derecho a ser atendido con pleno respeto a su dignidad e intimidad, ¿no? No corresponde, como a veces sucede, que en un espacio reducido se den, pues, esta evaluación a varias víctimas en simultáneo, no siendo un ambiente adecuado para que la víctima pueda explayarse en lo que es propiamente su intimidad, porque es un tema íntimo lo que está contando y que tenga lugar sin discriminación y con la garantía de confidencialidad y protección de sus datos. Todo proceso de evaluación debe ser gratuito. Eso sí, justamente importante, y considera la disponibilidad del horario de la persona a evaluar. En caso se identifiquen indicadores de daño psíquico, se refiere el caso para una evaluación especializada a un médico psiquiatra de la red de servicios de salud territorial. La identificación de afectación psicológica en la persona evaluada va acompañada de la valoración de riesgo,
que permite identificar las características, factores o condiciones que favorezcan o incrementen las posibilidades de que se produzcan hechos de violencia. O sea, lo ideal obviamente es que de manera conjunta, aunque sabemos que esto no necesariamente es así, al momento que se hace esa evaluación de riesgo mediante ese instrumento que hemos venido conversando, tenga lugar también esta evaluación. Obviamente con finalidades distintas, como estamos viendo, ¿no? La evaluación de riesgo tiene que ver con medir la predictibilidad, ¿no? De que vuelva a constituirse en víctima, y propiamente la evaluación psicológica tiene que ver para verificar. Entonces, vemos nosotros que podríamos justamente un poco resumir dentro de lo que es esta directiva la referencia a lo que es un proceso de atención, un proceso de evaluación psicológica y la elaboración del informe. En lo que es el proceso de atención, corresponde, pues, como hemos dicho, poner mucho énfasis en lo que es la acogida. Se entiende que propiamente el psicólogo o psicóloga debe entonces explicar de manera sencilla a la persona que busca acceder al servicio, que en principio está frente a un servicio gratuito, que hay tiempos y sesiones mínimas requeridas en caso que justamente se verifique la necesidad de un tratamiento, y la importancia y necesidad de colaboración para la evaluación y elaboración del informe. Entonces, esto justamente para considerarse. En el proceso de evaluación psicológica, el proceso entonces debe considerar lo siguiente: la entrevista, la exploración clínica, la observación de comportamiento, la evaluación psicológica, la identificación y aplicación de los criterios para desarrollar una evaluación psicológica. Y de allí todo esto, pues, se desprende un informe en donde se entiende que tiene que explicarse de manera sucinta, ¿no? Todo lo que ha sido la evaluación realizada, el método que ha sido aplicado y las conclusiones a las que se han llegado. Y este informe debe ser bastante claro, entendiendo que en realidad este informe está llegando a un juez, que es un abogado, y que necesitamos lograr una intervención de corte interdisciplinaria en todo momento. Y la interdisciplinaridad tiene que ver con que efectivamente logremos esta cercanía de las distintas disciplinas y saberes para poder llegar a la valoración de la complejidad del caso que se conoce. Se redacta entonces en forma precisa, con lenguaje claro y comprensible para la persona que lo solicita. Entonces, ven ustedes qué interesante invitarles también a que puedan revisar esta directiva sanitaria para la estandarización de lo que son parámetros técnicos en la evaluación de la afectación psicológica. Muy bien, ahora quería compartir con ustedes un poco alguna jurisprudencia. Siempre es interesante poder mezclar lo que es justamente las directivas, ¿no? Los protocolos, todo lo que está dicho con lo que son casos que se han visto reales, ¿no? Y cómo estos han sido ventilados por la Suprema, por la Corte Suprema. Acá, por ejemplo, tenemos una ejecutoria, ¿no? Que alude al tema, ¿no? De cómo se valora este caso. Dice: debe agregarse que de los exámenes psicológicos practicados al denunciante, o sea, varón, y a sus menores hijos, no se puede concluir que tal estado se deba a un maltrato psicológico que deba ser atribuido a la cónyuge demandada. En virtud de lo expuesto, se llega a la conclusión de que ninguna de las pruebas aportadas al proceso demuestran el supuesto maltrato psicológico perpetrado por la demandada en contra de su esposo y sus propios hijos. O sea, en realidad, demostrar la afectación psicológica en este caso no tuvo lugar, no se pudo. No se demostró ninguna afectación psicológica, pese a que propiamente el varón
demandante aludió la existencia de conductas que lo venían afectando, pero no se pudo concluir en esto en el informe emitido por el psicólogo o psicóloga. Por otro lado, también tenemos aquí otro caso. Dice, la demandante refirió ser víctima de violencia familiar, así como también su menor hija, en la modalidad de maltrato psicológico por parte de su cónyuge, desde el día de su matrimonio, manifestando reacciones violentas como golpear y patear cosas, ante lo cual ella siempre lo calmaba. En la pericia psicológica ha concluido que es que la niña, que se dijo que estaba siendo afectada, es una niña hábil socialmente, que tiene facilidad para interactuar con las personas de su entorno, que presenta un adecuado desarrollo de su autoconcepto, que percibe por sí misma poco compromiso afectivo por parte de su padre, lo que genera en ella sentimientos ambivalentes, siendo sociable, expresiva y reflejando en el momento actual de encontrarse, manifiesta encontrarse un estado de reacción ansiosa, situacional, producto de este clima emocional conflictivo formado en su ambiente. O sea, en realidad, lo que a ella le estaba afectando era la dinámica de sus padres. La demandante, a la fecha de evaluación, no presenta indicadores de afectación emocional asociado al hecho que se investiga compatibles con maltrato psicológico. En cuanto al presunto agresor y la pericia psicológica, se concluye que no hay rasgos que evidencien una psicopatología referida a la agresividad o a la impulsividad y que se siente bastante afectado por no tener un contacto regular y fluido con su hija. Por lo que a través de razonamiento lógico crítico y a partir de los indicadores que demuestran las pericias realizadas a las partes, se puede llegar a la certeza de que el demandado no es responsable de maltrato psicológico en agravio de su aún cónyuge y de su menor hija, habiéndose incluso descartado que el demandado posea una personalidad violenta. Sin embargo, el certificado médico legal del demandado sí arroja que fue víctima de violencia física cuando él fue a visitar a su menor hija, siendo agredido por su cónyuge, quien lo empujó contra la reja de fierro de su departamento, golpeándose el rostro a la altura del pómulo derecho y se lastimó el brazo derecho producto de los empujones. La Corte Suprema resuelve que para asegurar un entorno familiar adecuado a la menor de edad, pues dicha menor presenta reacción ansiosa, producto del clima emocional conflictivo formado por su ambiente, corresponde, en aplicación del interés superior del niño y adolescente, que la menor reciba orientación y apoyo psicológico mediante terapia individual. De igual forma, se recomienda terapia familiar, todo ello con el propósito de asegurar el desarrollo normal e integral de la menor en el caso concreto, correspondiendo la supervisión y cumplimiento de las indicadas terapias, el juez de primer grado, de instancia, ¿no? Quien hará uso de los apremios correspondientes en caso corresponda. Miren qué interesante el caso, ¿no? Cómo se volteó el caso, ¿no? Porque efectivamente la mujer alegaba, él es el violento y lo fue desde el matrimonio y este hombre golpeaba, pateaba, en fin. Pero ¿cómo es que el aporte de lo que es el equipo técnico, cómo ha permitido ayudar a verificar que no había ninguna afectación por parte de la mujer y que la niña también tenía una personalidad, pues justamente interesante en términos de ser sociable, no se veía ninguna niña afectada, pero sí una reacción ansiosa frente a un contexto familiar que era evidentemente conflictivo bueno, propiamente es el examen médico legista el que arroja información de que más bien fue el padre que sufrió algún tipo de agresión. Pero a lo que llega finalmente la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema
lo que identifica aquí es un clima, una dinámica familiar nada adecuada para la niña y alude aún al tema del interés superior, ¿no? O sea, que es necesario resguardar a esta niña antes que todo. Y por ello, pues, plantea terapias individuales, terapias familiares, ¿no? Y que tendrá que estar a cargo su supervisión ¿de quién? Del juez de primera instancia. Ya corresponderá propiamente al juez de primera instancia ver en qué, cómo, a qué instancias podría derivarse el caso para que el reporte de los avances en lo que es el tratamiento con estas terapias. Entonces, sí, acá el rol del juez de primera instancia continúa. En un primer momento conoció del caso, ahora tiene que hacer seguimiento. Muy bien, entonces, habiendo visto nosotros la complejidad de los casos de violencia familiar, donde están pues estas víctimas indirectas, recordarán ustedes que hablábamos de víctimas indirectas, y los niños y adolescentes se constituyen esas víctimas indirectas, porque terminan absorbiendo todo lo que es esta dinámica de conflicto familiar y como vemos, les afecta de distinta manera. Y esto, por ejemplo, aquí también lo vemos en otras ejecutorias supremas. Esta referida a desavenencias en régimen de visitas. Dice lo siguiente acá, resumiendo, ¿no? El padre, al momento de ejercer el régimen de visitas, se indicaba que insultaba a la madre y le manifestaba palabras soeces. Anteriormente, no había denunciado la madre que había sufrido amenazas de muerte. Ahora ya sobre justamente sobre lo que se pronuncia ya en las instancias de mérito. Dice, en los antecedentes recoge los argumentos de la sala, o sea, de lo que finalmente planteó la sala, lo hace también la Suprema. No se ha acreditado que el demandado ejerza violencia psicológica contra su cónyuge, más bien se equipara a agresiones verbales que han surgido de conflictos entre ambos, pues conforme a pericias psicológicas se advierte que se encuentran siempre en estado de alerta a posibles agresiones por las mismas situaciones que han vivido y que se han incrementado en el régimen de visitas del hijo de ambos, no pudiendo atribuir dicho accionar a un maltrato crónico y reiterado que lo identificaría como un parámetro de violencia familiar, por lo cual se declara fundada en favor de la recurrente por indebida motivación de la instancia de mérito. O sea, finalmente le terminan dando propiamente la razón a, a la madre, ¿no? Pero justamente, pero en términos, digámoslo, de que en términos parcialmente ciertos, ¿no? Porque no se logró acreditar en plenamente la situación de violencia que alegó inicialmente haber sufrido. También esta Ejecutoria Suprema de 2179-2013 hace referencia nuevamente a estas situaciones. Dice, finalmente, debe exhortarse a ambos progenitores que eviten cualquier tipo de conflicto o situación tensa frente a sus menores hijos y que traten de resolver sus diferencias pacíficamente como es exigible a dos personas adultas y con formación profesional. Asimismo, se les exhorta a procurar el cumplimiento de lo ordenado dentro de un ambiente pacífico de armonía, teniendo en cuenta que los problemas emocionales que actualmente afrontan los menores se deben a sus diferencias y que de acrecentarse podrían generar problemas graves en el desarrollo de los niños. ¿Cómo puede la autoridad judicial llegar a esta serie de conclusiones? ¿Cómo puede la autoridad judicial tener una valoración objetiva de que verdaderamente aquí no se trata de la existencia de un agresor y una víctima, sino de lo que se trata finalmente es de una situación en la cual, pues, hay un tema de conflicto familiar continuo entre ambas partes? Esto lo hace gracias al apoyo del equipo técnico, el apoyo multidisciplinario. También como víctima indirecta, justamente acá tenemos otro caso. Dice, al establecerse en las instancias de mérito que los padres demandados han ocasionado daño psicológico a sus hijos debido a sus desavenencias y discusiones,
pues evidentemente el deterioro de las relaciones interpersonales entre los cónyuges ha ocasionado que los menores presenten perturbación de las emociones y del comportamiento y que requieren de un tratamiento psicológico. Por otro caso, otro caso también aquí planteado, este del 6 de junio del 2014, el menor de iniciales, ERCP, fue testigo de un altercado violento entre su madre y su padre por la posesión de los puestos 131 y 132 del mercado de San Camilo, ubicado en el cercado de Arequipa, ocasión en la que el menor pudo presenciar cómo el demandado llegó a amenazar a su madre con un cuchillo. El Ministerio Público interpuso demanda de violencia familiar contra Álvaro Cáceres con el propósito que el órgano jurisdiccional declare que este último ha incurrido en violencia familiar. Y bueno, referido a lo que es maltrato psicológico en agravio de su menor hijo, en la medida en que éste había presenciado este acto de violencia. Y en consecuencia se dicten las medidas de protección adecuadas a favor del agraviado, que se ordene el tratamiento que va a recibir la víctima y el pago de una reparación. Estos hechos, en opinión del Ministerio Público, han ocasionado una gran afectación psicológica en el menor, quien sufre resentimiento y preocupación por la seguridad de su madre. El padre niega que haya afectado con actos de violencia a su menor hijo, puesto que nunca tuvo ningún tipo de enfrentamiento de palabras con este último. Por el contrario, afirma que el menor fue objeto de exposición intencional por parte de su madre, quien lo llevó a presenciar el modo en que usurparía los puestos que el demandado conducía en el mercado de San Camilo, a pesar de encontrarse en un horario en el que aquel debía encontrarse estudiando, y todo ello con la intención de lograr de este modo judicializar el asunto. En la sentencia de primera instancia se declara infundada la demanda, pese a que la pericia psicológica arroja abuso emocional, pero se alega que es debido a circunstancias del pasado, ocurridos durante la separación de sus padres. Indica que el contacto con su padre no fue ofensivo o amenazante y que el día de los hechos, éste se encontraba observando lo ocurrido desde la parte alta del mercado por haber decidido voluntariamente acompañar a su madre a desalojar a su padre. En la sentencia de vista, es decir, en segunda instancia, se confirmó la decisión adoptada, argumentando que los hechos descritos en la demanda no pueden ser calificados como actos de violencia en contra del menor, pues esto no fue objeto de violencia psicológica alguna por parte del demandado, pero presenció un altercado violento entre sus padres y terceros por la posesión de puestos de venta en el mercado, correspondiendo en todo caso exhortar a ambos padres a controlar sus conflictos para no afectar a su menor hijo. Interesante, ¿no? O sea, a mí me pareció bastante interesante también esta sentencia en términos de que lo que nos muestra es esta apreciación, porque en primera instancia, o sea, podría justamente desde el momento en que el Ministerio Público impulsa el inicio de este proceso, o sea, para plantearse el hecho de que había habido una afectación, pero el equipo técnico, el equipo multidisciplinario, dice no hay afectación, o sea, no hay una afectación psicológica, puede haber sido testigo, haber presenciado una situación pues propiamente tirante entre sus padres y efectivamente puede haber hasta experimentado miedo viendo que su padre cogió un cuchillo, ¿no? Pero de allí a hablar de afectación psicológica, de violencia familiar, no se ha constituido en sí. Y propiamente aquí entonces lo que buscan siempre de estas sentencias que he citado son exhortar a que los padres dejen de generar estos espacios de conflicto que terminan pues definitivamente de alguna manera impactando en sus hijos. ¿Cómo podemos llegar a ello? Gracias al aporte del equipo multidisciplinario. Entonces tenemos justamente ahí unos claros ejemplos de propiamente este aporte del equipo multidisciplinario
en los procesos que tienen que ver con violencia, pues psicológica, fundamentalmente, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que es la evaluación del equipo multidisciplinario en procesos por violencia sexual. Acá lo que tenemos nosotros es primero reconocer un acuerdo plenario muy importante. También los invito a que lo busquen, a pesar que es del año 2011, es un acuerdo fundamental porque ha impactado en la normativa de la especialidad. Este acuerdo plenario ha utilizado mucho la perspectiva de género y una de las cuestiones que se nos plantea es que no debe regir lo que se conoce como la víctima ideal. ¿Cuál es la víctima ideal? La víctima ideal es aquella que debiera resistirse a la agresión. Si no hay resistencia a la agresión, entonces ha consentido. Eso es justamente la víctima ideal. Pero en realidad esto no debe ser interpretado así. Por ello, y vamos a explicar por qué, el acuerdo plenario dice la constatación de la resistencia de la víctima no es exigido por el contexto objetivamente intimidatorio anterior y contemporáneo a la consumación del abuso sexual. Dijimos más temprano que las principales víctimas de violencia sexual en una dinámica familiar son niñas y adolescentes, fundamentalmente. Estadísticamente eso está clarísimo. Ahora, es que en realidad hay que estudiar también que el que arremete sexualmente contra un niño o adolescente es aquel que primero va tanteando, y porque es parte de la dinámica familiar, va tanteando el espacio de intimidad de su víctima. Va poco a poco introduciéndose en la intimidad de su víctima y va generando un pacto, ¿no? Un pacto de que guarde silencio, que no cuente, que es un secreto, ¿no? Que nadie lo tiene por qué saber, que si lo cuenta no le van a creer, en fin, una serie de cuestiones con las cuales va logrando una alianza con su víctima. Y esto, entonces, propiamente suele ser entonces, porque cuando uno revisa expedientes justamente de estos casos de violencia sexual en agravio de los niños por parte de un miembro de la dinámica familiar, suele ver que el sujeto va venciendo, como decimos, eh, la resistencia o propiamente va entrando en la intimidad de su víctima, ¿no? Eh, es aquel que de repente progresivamente busca tener una cercanía de intimidad con ella, ¿no? Es un sujeto que busca, por ejemplo, si se está bañando, correr la cortina para que ésta vaya perdiendo su pudor, ¿no? O propiamente es aquel que se pasea desnudo también delante de su víctima, es aquel que comienza justamente a meter su mano también propiamente en la truza de su víctima, en fin. O sea, es lo que nos dice, lamentablemente es parte de la realidad que el agresor sexual suele tener estas conductas de manera previa para ir generándose, como les digo, un vínculo de confianza, digámoslo, con su víctima, ¿no? Porque es parte del entorno. Y la víctima suele tener, con respecto a este sujeto, suele tener propiamente sentimientos encontrados, porque es una persona que es cercana, podría ser, como les digo, su padre, su padrastro, su abuelo, su tío, su hermano, podría ser cualquiera de estas personas, con las cuales el niño adolescente puede tener sentimientos de afecto, pero que estas situaciones comienzan a confundir, más aún cuando la víctima es pequeña, ¿no? Entonces, no es necesario el tema de la resistencia, porque esa resistencia se puede ir ido venciendo desde antes de la perpetración de la agresión sexual. Eso lo dice propiamente el acuerdo plenario. ¿Y quién ayuda a una verificación objetiva de lo que fue el contexto intimidatorio?
Eso lo tiene que ayudar el equipo multidisciplinario, darle esa información a la autoridad judicial. Por otro lado, también tenemos la situación de que las víctimas propiamente de este tipo de agresión sexual muchas veces tienen situaciones que brindan sus declaraciones sin, o sea, a veces no precisas, de manera muy precisa, ¿no? O propiamente no hay una uniformidad y firmeza en su testimonio. ¿Por qué? Porque dentro de la víctima, como lo dice el propio acuerdo plenario y lo que yo les venía diciendo, hay que tener en claro que hay en confrontación, digámoslo así, una rabia y un desprecio hacia el sujeto agresor, pero a su vez también hay un sentimiento de culpa. Muchas veces en estas víctimas se echan la culpa de que ellas pudieron haber favorecido a esta situación. Y propiamente también, como les digo, hay un tema de estima, de cariño, posiblemente por el sujeto. Ahora, claro, qué complicado es mantener lo que fue el testimonio inculpatorio en toda su dimensión, mantenerlo cuando de repente, el momento que se cuentan los hechos y luego cuando se recoge su declaración en cámara Gesell, puede distar mucho en el tiempo, porque la programación de las cámaras Gesell son pues aquellas que demoran mucho en programarse. Y esto puede ir alterando la versión de los hechos en la víctima propiamente porque está en un contexto de por sí ya intimidatorio, donde posiblemente la madre no la respalda, donde la madre le dice estás mintiendo, no le quiere creer, ¿no? Y esto pues es una situación bastante compleja donde tiene que estar también el equipo multidisciplinario alerta y atento para ver en qué medida se le brinda un soporte a la víctima para que ésta pues propiamente se mantenga en su testimonio, para que no se retracte, porque muchas veces lo que se da es que se retracta, niega lo que dijo inicialmente. Otro tema también importante que nos plantea el acuerdo plenario es que no es necesario indagar, ¿no? Al momento de tomar su testimonio, no es necesario indagar sobre lo que ha sido su vida sexual anterior ni presente. Ese es un tema totalmente irrelevante y que tiene que ver en resguardo de la intimidad de la víctima. No importa si ésta ya ha tenido anteriormente relaciones sexuales con otra persona, eso no la hace menos víctima. Entonces, sobre estas cuestiones no se puede indagar. Y finalmente, entender que el consentimiento en la agresión sexual no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima, ¿no? Cuando se dice la fuerza, la amenaza de fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo, hayan disminuido su capacidad para un consentimiento voluntario y libre. No puede inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre. No se puede inferir del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual. Leyendo pues justamente acá lo dicho en acuerdo plenario, yo me acuerdo de un caso que bueno, en realidad lo recuerdo que lo recogió Manuela Ramos, recogiendo pues lo que eran los testimonios de los agresores sexuales que están privados de libertad y recuerdo que haber leído un testimonio en el cual un agresor sexual decía, ¿no? Eh, eh, en estos términos, ¿no? La madre salió al mercado con la muchacha y de repente, pues porque era el padrastro, no era su hija, salió al mercado y de repente la muchacha regresa y se mete en la cama, y se mete en mi cama, ¿no? Y al meterse en mi cama, no sé qué estaba buscando. ¿No? O sea, en otras palabras, en realidad, pues bueno, tenía mucho que ver también con un discurso bastante machista, porque él terminó diciendo que y ahí le surgió un bichito que tienen los hombres y que no puede resistirse, en fin, tonterías, pero que denotaba, en fin, pues definitivamente que era un hombre con un lenguaje y con unas creencias muy machistas de lo que podía ser
de la utilización de esta niña como un objeto sexual, ¿no? Eh, y esto pues queda evidenciado que no son cuestiones a valorarse y ni considerar para nada entonces que puede haber habido un consentimiento por conductas, por palabras de pues propiamente eh, niños o adolescentes, ¿no? Luego habla de la retractación, ¿no? Y la retractación tiene que tenerse muy en claro el tema del contexto, ¿no? O sea, cómo es que el contexto puede favorecer a la retractación de la víctima. Yo recuerdo también haber leído en un momento un caso en el cual como la niña no era respaldada por la madre, porque justamente se toma la declaración de la madre y la madre dice, no, está mintiendo porque en realidad está celosa y como está celosa de quien ahora es mi pareja, entonces está mintiendo. Entonces lo que termina haciendo la niña es presentando al juzgado una carta indicando que ella había mentido todo este tiempo y que finalmente Dios sabe cómo sucedieron los hechos, ¿no? Bueno, entonces, todo esto tiene que estar atento el equipo multidisciplinario, efectivamente, de cómo el contexto, la dinámica familiar puede estar pues contribuyendo a que finalmente la víctima termine tomando decisiones equivocadas, retractándose, negando los hechos. Y aquí imagino que se requiere un soporte siempre para la víctima para que se mantenga frente a su testimonio inculpatorio. Por otro lado, un tema interesante es que se desmitifica la prueba médico-forense, o sea, no es de actuación obligatoria. Se indica cuando dicha prueba pericial será solamente trascendente cuando la víctima refiere el empleo de agresión física, penetración violenta o sangrado producto de los hechos para debilitar el alcance de la declaración de la víctima o considerar la ausencia de corroboración. Bueno, eh, propiamente acá tenemos también otro caso, un caso que he cogido también de una sentencia, efectos de la retractación. Acá la niña acusó a su padrastro de haber abusado sexualmente de ella en varias ocasiones cuando vivía en el distrito de Santa Anita. Sin embargo, el Tribunal de Mérito absuelve al denunciado porque la denunciante se retracta en relación a su versión inicial. Sin embargo, se omitió consignar y analizar la pregunta que hiciera el juez penal. ¿Te ratificas en la versión brindada en la policía cuando mencionaste que tu padrastro te bajó el calzón, te besó a la fuerza, te sacó el pantalón y te frotó su pene en tu vagina? Respondiendo que sí es verdad. Eso me hizo cuando viví en Santa Anita junto a mi mamá. La apelación fue interpuesta por el Ministerio Público, o sea, en otras palabras, pues finalmente el Ministerio Público, al ver que se absuelve al sujeto porque la niña se retracta de lo que dijo inicialmente, apela, ¿no? Y propiamente lo que tiene lugar es la expresión de agravios, ¿no? La culpabilidad se probó con la declaración de la menor agraviada en sede preliminar, donde narró las circunstancias de la agresión sexual. Con el certificado médico legal se probaron los desgarros que presentaba la víctima. La menor varió su declaración en el juicio oral. Sin embargo, esta variación no inhabilita automáticamente sus primeras declaraciones. La evaluación psicológica se realiza 6 años después de ocurridos los hechos, lo que justifica que no presente secuelas emocionales sobrevenidas a raíz del abuso sexual. Porque, bueno, definitivamente la evaluación psicológica no arrojó ningún tipo de afectación. En el recurso de nulidad, o sea, finalmente lo que se pronuncia en la instancia superior, dice, se debe resaltar que en los delitos contra la libertad sexual, la declaración del agraviado adquiere un matiz importante, pues en la mayoría de las ocasiones suele ser la única prueba para demostrar la participación del infractor,
por suceder en la clandestinidad con la víctima y el autor solos, en un espacio sustraído a la observación de testigos. En ese sentido, se tiene que ser muy cuidadoso cuando se analiza la versión de la víctima y no fragmentar aspectos importantes como se hizo en el caso concreto. El Tribunal Superior tampoco advirtió, o sea, la instancia anterior, la que se pronunció justamente a favor del agresor, que cuando la menor agraviada declaró en sede preliminar y judicial, ocasión en que acusó al acusado como autor de la agresión sexual, estaba viviendo en la casa de su abuela, como se advierte del acta de entrega de la menor. No obstante, la madre se la llevó a la ciudad de Lima, como se advierte el informe de vista domiciliaria de la DEMUNA. La madre afirmó en sede preliminar y judicial que mantiene una relación sentimental con el acusado desde hace 3 años y es padre de su segunda hija, que le pasaba alimentos hasta antes de la denuncia y que se ha reunido con él y la agraviada en un restaurante. O sea, en otras palabras, lo que nos hace ver definitivamente aquí es cómo la niña hace la denuncia cuando vivía con la abuela, pero cuando la niña varía de domicilio y comienza a vivir con la madre, ya su versión termina cambiándola, ¿no? Y cómo esto tiene lugar definitivamente la retractación por el contexto, que tendrán que estar muy atentos los equipos multidisciplinarios a cómo varía el contexto. Y este contexto varía justamente haciendo que al momento que vive con la madre y la madre pues ya había firmado el tipo de relación que tenía con el sujeto pues acusado y bueno, el tipo de dependencia económica que también había, ¿no? Y la cercanía con este. El propio acusado afirmó que visitaba a la madre 2 veces por semana, a pesar que sabía que había sido denunciado por el delito de violación sexual, y siempre le depositaba una suma de dinero en el banco. El 4 de julio de 2014, la menor agraviada se presentó a juicio oral cuando ya se encontraba viviendo con la madre y afirmó que quiere al acusado como si fuera su padre y nunca le agredió sexualmente. Era necesario indagar sobre los motivos de la retractación de la menor agraviada. No obstante, el Ministerio Público no interrogó a la víctima en el juicio oral sobre estos aspectos. En tanto, se insinuaría que la retractación no respondería a su libre y espontánea libertad. Esto es respaldado, finalmente, todo lo dicho por este acuerdo plenario que acabamos de ver, ¿no es cierto? Este acuerdo plenario que yo les invito a que le den revisión del año 2011, que se estableció las reglas para analizar la retractación de la víctima en los delitos de violación sexual y se señaló que la excesiva extensión temporal de las investigaciones genera espacios evolutivos de sentimientos e ideas tras la denuncia, pues el desprecio que motivó la confesión de la víctima se contraponen con sentimientos de culpa por denunciar a un familiar o a una persona estimada. La experiencia indica que no es infrecuente los reproches contra la víctima por no cumplir con el mandato de mantener unido al grupo familiar, así como las vivencias, en algunos casos, de las dificultades por las que atraviesa la madre para sostener económicamente a los miembros de la familia. Todo ello genera una sensación de remordimiento de la víctima por tales consecuencias. Todo esto explica la retractación y la falta de uniformidad. Estas reglas fueron invocadas por el Tribunal Superior a pesar de ser publicadas en el diario oficial. Perdón, estas reglas tampoco fueron invocadas por el Tribunal Superior, o sea, por la instancia de vista, a pesar de ser publicadas en el diario oficial peruano el 30 de mayo del 2012, mientras que la sentencia se emitió el 29 de agosto del 2014. Entonces vemos nosotros definitivamente he querido mostrarles, como ustedes, si ven estos casos, lo saben bien, el nivel de complejidad que implica y
y verdaderamente cómo el equipo multidisciplinario tiene un rol que va más allá de evaluaciones para poder verificar afectaciones psicológicas. Tiene que ver con justamente poder alertar a la autoridad judicial también sobre cómo se están dando en la actualidad las interacciones familiares y cómo esto podría influir en lo que vendría a ser, pues, una retractación o un cambio en la versión original de la denuncia. También, pues, por eso es que el artículo 12 del reglamento de la ley 30364 indica que la importancia de que la retractación de la víctima se evalúe tomando en cuenta el contexto de coerción propiciado por el entorno familiar y social próximo de que proviene la víctima y la persona denunciada. Y en los supuestos de violencia sexual, la retractación y no persistencia en la declaración incriminatoria de la víctima se debe evaluar el carácter prevalente de la sindicación primigenia, siempre que ésta sea creíble y confiable. ¿No? Bueno, en realidad ya nuestra normativa, haciendo eco a de lo que fue este acuerdo plenario, pues ha incorporado estas normas en relación a lo que es el tema de retractación, que en realidad no es un tema poco común, muy por el contrario, es lamentablemente muy frecuente. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar pues a este tema, que es el cuarto tema que nos corresponde tocar, que es niños víctimas de violencia y aplicación del decreto legislativo 1297. Eh, Ay, perdón, discúlpenme, creo que se movió mi, mi diapositiva. Vamos a continuar todavía con el tema de violencia sexual. Todavía no vamos a entrar al tema de protección, del decreto legislativo 1297. Un tema importante también es el tema de las cámaras Gesell. Y las cámaras Gesell en realidad no solamente se utilizan, como sabemos, para lo que es violencia sexual, se utilizan también ante denuncias de violencia psicológica o física, y no solamente para niños y adolescentes, sino también son las cámaras Gesell utilizadas para recoger la declaración de la mujer víctima de violencia. Em, Sabemos cuáles son las características de una cámara Gesell, ¿no? A través de la presencia de un espejo que no permite ver a la víctima a la cual se le toma la declaración, que pues están al otro lado del espejo, ¿no? Y lo que justamente sabemos nosotros es que hoy en día se da la presencia de la autoridad judicial a fin de que sea una prueba anticipada esta de la declaración y poder de alguna manera participar también en las preguntas que podrían formularse a la víctima, para poder recoger información en un ambiente amigable, no revictimizante, y se busca en realidad que sea una entrevista única, es decir, que no haya necesidad de volver a citar a la víctima a declarar. ¿Quién está a cargo de la entrevista? Ahí también importante el rol que juegan los equipos multidisciplinarios explícitamente tiene que ser una psicóloga. La psicóloga es la que tiene que hacer la entrevista, porque se entiende que cuenta con los recursos para manejar adecuadamente los términos, y apoyar a generar un ambiente de confianza para que la víctima cuente qué sucedió. Y también si es que se necesitaría en algún momento hacer alguna contención con respecto a la víctima. Propiamente, pues, la entrevista única está contemplada en nuestro sistema normativo de tiempo atrás, porque efectivamente lo que se venía dando con anterioridad era que teníamos una víctima que declaraba en distintos espacios, ¿no? Nos la encontrábamos declarando ante la policía, luego ante el fiscal, luego justamente ante el médico legista, daba información, ante el juez, en fin. Entonces, no se quiere esto porque esto es revictimizante. De allí que justamente se ha generado esta estrategia para evitar la revictimación. La declaración única, como está aquí definido, debe practicarse bajo la técnica
de la entrevista única y se lleva a cabo un ambiente privado, cómodo y seguro. Las operadoras y operadores de justicia cuidan que la mencionada declaración se registre de forma adecuada para evitar su repetición. Es decir, esto es fundamental porque lo que se quiere es que no vuelva a declarar la víctima, pero podría suceder que de repente no se grabó de manera adecuada una respuesta, no se pudo transcribir, en fin, temas técnicos podrían pasar, pues esto origina muchas veces que tenga que ser citada la víctima nuevamente a declarar ya en el juicio oral. Pero si va a declarar en el juicio oral, tiene que ir acompañada del fiscal de familia. ¿Cuáles son las características de la entrevista única que sabemos que está a cargo de un psicólogo o una psicóloga? Sabemos que es una diligencia, ¿no?, de declaración testimonial y que forma parte de la investigación. O sea, acá estamos ya justamente en la etapa de sanción. Estamos en el momento de investigación de la etapa de sanción. Sabemos bien que para que pueda brindar su declaración, debe brindar un consentimiento informado. O sea, debe saber a qué se va a proceder y cuál es el objetivo. Si estamos frente a niños muy pequeños, quien da el consentimiento informado son los padres. En caso se negaran a brindar en su declaración, esto constará en el acta, pero será siempre necesario alertar a la víctima que el no declarar pues dificulta la investigación. O sea, es importante para la investigación y sanción esta declaración de la víctima. Se realiza pues en base a protocolos y suele durar aproximadamente 2 horas y tiene un carácter reservado. Se entiende que las preguntas que formula el psicólogo o psicóloga deben ser preguntas no directivas ni tampoco como interrogatorio, sino de que deben estar orientadas a obtener la declaración de la víctima, aproximarse a cómo sucedieron los hechos. Y también, como les dije, el juez y el fiscal pueden ir orientando al psicóloga, ¿no? Esta puede tener un audífono que permite escuchar, le pueden ir orientando con respecto a qué repregunta podría tener lugar ante una respuesta. El psicóloga entrevistador debe procurar que la víctima se despliegue en base propiamente a un vocabulario apropiado. O sea, tiene que saber psicóloga, qué vocabulario utilizar, qué términos son entendibles para que las preguntas no resulten confusas. Cuando justamente la víctima es una menor de edad, se entiende que tiene que darse la presencia de un fiscal de familia que pueda ayudar a garantizar que no exista revictimación. Pero también justamente se dan situaciones por el nivel de afectación que puede tener la víctima al contar los hechos de tener que suspender la entrevista. Y esto está indicado cuando surja una crisis emocional. De repente se da una situación en la cual en un momento determinado la víctima comienza a soltar el llanto, ¿no? O sea, suelta el llanto y no para, no deja de llorar, hay una crisis, está viviendo una crisis, o de repente se queda paralizada, estática, ¿no? No, propiamente puede tener una crisis emocional y esto hay que justamente tenerlo en cuenta y eso, por eso la importancia que sea un psicólogo para que pueda prontamente identificarla. O cuando la víctima tiene manifestaciones de necesidades básicas, o cuando de repente la víctima, pese a haber dado su consentimiento inicial, no quiere continuar con la entrevista. Puede pasar también lo que es el silencio selectivo, ¿no? O sea, en otras palabras, uno puede conversar con la víctima de cualquier tema, confianza. Pero ¿qué pasa cuando comenzamos a tocar el tema de fondo? La víctima no quiere hablar, se queda hay un mutismo selectivo, ¿no? Pero también se podría suspender por fallas en energía eléctrica o propiamente en el funcionamiento de los equipos audiovisuales. En realidad, la información que se recoge de esta entrevista única es información bastante relevante y precisa
Miren ustedes, justamente se busca recoger la hora en que ocurrieron los hechos de la agresión, el lugar donde ocurrieron, la descripción del lugar, ¿no? Cómo sucedieron los hechos, se identifica al sujeto agresor, la descripción física del supuesto agresor, el vínculo con el supuesto agresor, frecuencia e intensidad en que se dan los hechos, el tiempo de inicio del hecho violento, desde cuándo vienen sucediendo, la posible existencia de otras víctimas por parte del agresor, ¿no? Y también indagar si es que hay propiamente recursos de afronte de la víctima frente a la violencia. Entonces, esta información, verdaderamente contar esto, o sea, responder a todo este requerimiento, ustedes entenderán que es, pues, no es poca cosa, ¿no? Y cuando estamos hablando de agresión sexual, el tema es bien complejo. Por ello es que la necesidad de contar verdaderamente con un equipo técnico especializado como los psicólogos para que puedan llevar a cabo estos protocolos, ¿no? En donde se puedan hacer las víctimas buscando al máximo evitar la revictimación. También se busca indagar sobre las motivaciones por las cuales se hizo la denuncia, antecedentes de hechos similares, expectativa frente a la denuncia, o sea, ¿qué espera luego de que, o sea, qué quiere, por qué denunció? La actitud frente al presunto agresor, el sentimiento respecto a los hechos narrados, el pensamiento respecto a los hechos narrados, y si recibe o ha recibido atención médica o psicológica. Muy bien, entonces, bueno, justamente es con respecto a la Cámara Gesell. Yo quería comentarles otros casos que también justamente he podido tener acceso. Este caso tiene que ver con un adolescente agresor sexual frente a lo que vendría a ser una violación presunta. Sabemos que existe violación presunta cuando la víctima tiene menos de 14 años, ¿no? En este caso, la adolescente víctima, 12 años, afirma que el adolescente investigado conocía de su edad porque sí había un trato entre ellos. Según lo narrado por la denunciante, ambos mantenían una relación de enamorados. Habían acordado encontrarse con el denunciado, por lo cual no iría al colegio. Siendo así, se encontraron y dirigieron a la vivienda del investigado. Encontrándose en su habitación, mantuvieron relaciones sexuales contra natura de mutuo acuerdo. El examen médico legal concluye que presenta signos contra natura, que no ha abusado sexualmente de la agraviada, no tiene signos de desfloración humenial. Según lo narrado por el adolescente, indica que intentó mantener relaciones contra natura, que no abusó sexualmente porque contó con la aceptación de la agraviada, la cual incluso le manifestó que tenía 14 años. Del informe psicológico se concluyó que el adolescente investigado no presenta riesgo de cometer infracción o actos de violencia, ya que presenta metas y objetivos claros, además del apoyo de su familia. Por ello, en las recomendaciones que hace el equipo multidisciplinario, indica que el entrevistado presenta factores de protección. Por lo tanto, no hay riesgo aparentemente de que se vincule a un hecho delictivo más y se sugiere que se quede junto a su familia bajo supervisión y seguimiento de su tutor. Y cuenta con un soporte familiar sólido y consistente, que estuvo cursando estudios superiores en Senati, que era deportista y que pertenecía al equipo de fútbol de la villa. Se recomienda asista a terapias psicológicas y talleres de orientación. Importante, en realidad, yo tengo mucho interés en la temática penal juvenil, ¿no? Trabajo bastante en la temática penal juvenil y en realidad sí, es el tema de la evaluación. Acá lo que se hace es cuando hay un adolescente que ha cometido pues una infracción a la ley penal, hoy en día se aplican instrumentos de valoración del riesgo para medir predictibilidad de que el adolescente continúe en conductas ilícitas. Entonces, si hay, y yo les tengo que adelantar que en el tema de agresores sexuales,
hay un instrumento que se conoce, que ustedes lo pueden buscar en internet, se llama el Erasor. Erasor. Este instrumento y también el DASH 13, DASH es DASH 13. Estos instrumentos permiten identificar factores de riesgo y factores de protección de que el adolescente continúe una trayectoria delincuencial. Y el Erasor y el DASH 13 ya han sido adaptados y validados para el Perú. Entonces, su aplicación es científica. Y les tengo que decir, como una información de mucha relevancia, que ha habido un estudio de la institución Quintegro Cometa, que hizo un estudio a nivel nacional de adolescentes agresores sexuales, y lo que se obtuvo de información es que más del 90% de adolescentes privados de libertad como agresores sexuales no van a continuar siendo agresores sexuales. Tema importante este. ¿No? Fundamental más aún cuando tenemos esta normativa tan nefasta que ahora busca pues que cuando un adolescente tiene más de 16 años sea tratado como un adulto y ya tenemos adolescentes mayores de 16 años llevados a cárceles de adultos y desconociendo todo el enfoque técnico que hay con respecto al tema. Y bueno, aquí en este caso efectivamente tenemos a un adolescente, ¿no? A un adolescente eh, que ha mantenido relaciones sexuales con una adolescente de 12 años, ¿no? Y se le juzga por violación presunta, porque si hubiera tenido más de 14 años esta adolescente, no habría forma de verla como violación presunta, porque tenían una relación de enamorados ya estos. Por ejemplo, en Chile hay una ley del pololo, ¿no? Pololo es justamente cuando hay enamorado, una relación de enamoramiento, no hay que necesariamente vincularlo con el tema de agresión sexual. Entonces, bueno, en realidad, pese a lo que justamente había indicado el equipo multidisciplinario, que había más factores de protección, que de riesgo de que este adolescente continuara en una trayectoria delincuencial, el juzgado de familia se pronunció imponiendo al adolescente la sanción privativa de libertad de internación por el término de 18 meses. Eso es muy común, ¿no? Yo que estoy metida mucho en este tema también, les digo que es muy común que cuando se da violación presunta, aunque haya indicios, información de que dio su consentimiento la víctima, pues sabemos bien que en violación presunta el consentimiento no es valorado, ¿no? Pero acá debiera ser visto de otra manera, porque era un adolescente. Diciente, sin embargo, pese a lo que el juzgado de familia indicó que merecía pues 18 meses, el fiscal quería 72 meses, ¿no? O sea, 6 años. El juzgado de familia indicó que lo pedido por el fiscal era excesivo y no se enmarcaba dentro de los fines de la sanción, agregando que no se pretende reprimir la conducta del investigado, sino reeducar y concientizar al adolescente. Agrega que no existe, además, centros de estudios superiores dentro de los centros de privación de libertad y que periodo impuesto de privativa de libertad favorece a la orientación y a terapias adecuadas. En consecuencia, no sería la sanción privativa de la internación agravada. Pero, sin embargo, pues, lo que hace el fiscal es apelar. Y, y propiamente, pues, lo que hace la instancia superior es confirmar, no lo dicho por la instancia, primera instancia, y en la Suprema se pronuncian en que se debió considerar la gravedad que importa la edad de la víctima al momento del atentado contra su libertad sexual, y que si bien expresó un supuesto consentimiento o libertad de disposición sexual, esta es inexistente, porque sabemos que en violación presunta el consentimiento es irrelevante. Pero como les digo, debiéramos diferenciar cuando estamos frente a mayores de edad a cuando estamos frente a menores de edad.
Más aún si las instancias, como autor del delito, ¿no? Más aún si las instancias jurisdiccionales han aplicado medidas de protección a fin de que se le brinde atención interdisciplinaria. Adicionalmente, el adolescente conocía la edad de la víctima. Citó un acuerdo plenario, ¿no? Este del 2011, ¿no? En que se indicaba que los atentados contra personas que no pueden consentir jurídicamente cuando el sujeto pasivo es incapaz por su minoría de edad, lo protegido no es la inexistente libertad de disposición o abstención sexual, sino lo que se conoce en doctrina como la intangibilidad o indemnidad sexual, ¿no? La Corte Suprema entonces indica no desconocer el informe del equipo multidisciplinario, ¿no? Psicológico y social, o sea, no lo desconozco, pero sí ayudan, dice, porque ayuda a determinar que no presenta riesgos este adolescente de continuar en esta dinámica de violencia sexual, ¿no? Y lo que finalmente es buscar fijar una medida privativa de libertad más, digámoslo, más adecuada al caso, y, y lo que hace es ampliar a 72 meses, y que ampliar a 72 meses, perdón, resultaría perjudicial, y lo que hace es disponer una medida de 24 meses, o sea, de 2 años para este adolescente. O sea, la sube de 18 a 24 meses. Bueno, desconoció de plano, pues, en realidad lo que es la importancia de valorar en toda su integridad el informe del equipo multidisciplinario, ¿no? Porque tener 24 meses privado de libertad a un adolescente no es poca cosa. Y bueno, finalmente también acá hay otro caso de acoso sexual a menor de edad. En este caso eran enamorados también, fueron enamorados primero, ¿no? Y es un adolescente de 16 años con un joven de 19 años. Este fue el primer caso que se sentenció de acoso sexual. Antes, ese fue el primer caso que se conoció. ¿Qué cosa es el acoso sexual? La conducta típica es vigilar, perseguir, hostigar, asediar, ¿no? Le hacía mensajes, llamadas enviadas por WhatsApp, buscaba verla, encontrarse con ella, ¿no? ¿Para qué? Para tener relaciones sexuales. Y si no, y si esta no sería, como que no lo quería hacer, él la amenazaba con mostrar una foto en su colegio en la que esta adolescente pues mostraba sus pechos, y que la conocieran a ella como la perra de Montserrat, le decía todo esto a la jovencita. Y también la amenazaba con matarla para ser el asesino que siempre quiso ser, ¿no? En los antecedentes está que había habido una relación de enamorados entre ellos, efectivamente, y que desde julio de 2018 hacía llamadas por teléfonos públicos, insultándola, amenazándola. Los atenuantes fueron de que estábamos frente a un sujeto adolescente, no adolescente, pero sí joven de 19 años, y en realidad se conoce una imputabilidad restringida por su edad. Los agravantes es que habían sido pareja, la edad de la víctima y la amenaza de muerte. Finalmente, a este joven le otorgan 4 años y 8 meses de pena efectiva privativa de libertad, la inhabilitación definitiva para ingresar a la labor docente, la inhabilitación por 10 años para aproximarse o comunicarse con la víctima o familiares, y una reparación de 5.000 soles. Además, estableció un tratamiento terapéutico. Muy bien, ahora sí entramos al tema de evaluación del equipo multidisciplinario y los supuestos de riesgo y desprotección familiar. Aquí la norma aplicada es, como le veníamos conversando en otras clases, este es el decreto legislativo 1297, que es una normativa complementaria a lo que es hoy en día el decreto supremo 004-2020 MIM. Interesante que podamos revisar también esta resolución ministerial 189-2021 MIM, porque ahí nos dicen en esta resolución ministerial qué casos debemos considerar para evaluar el riesgo o la desprotección familiar. Y como ustedes pueden ver con claridad, aquí está establecido el tema de la violencia.
La violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica. Es una normativa complementaria, como lo hemos venido explicando anteriormente, y que resulta de mucho interés para adoptar medidas de protección con respecto a los propios niños y adolescentes cuando su dinámica familiar no es una dinámica funcional. Entonces estamos hablando de, primero, riesgo. ¿Qué cosa es el riesgo? Para recordarlo, es cuando, lo decía también en la clase pasada, es cuando no tengo que retirar al niño de la familia, cuando yo puedo apoyar a fortalecer la familia para que la familia se haga cargo del niño. Entonces, el Estado está actuando sobre la familia para que la familia cuide del niño. Pero ¿cómo se llega a conocer si que el niño está en una situación de riesgo? Acá lo que nosotros tenemos justamente es todo un procedimiento establecido por ley que tiene que ver con una etapa de evaluación. ¿Quién hace la evaluación? En principio se entiende que el equipo multidisciplinario de la DEMUNA y bueno, propiamente también, según el caso, podrá proceder el equipo multidisciplinario de la UPE, de la Unidad de Protección Especial. Esta etapa de evaluación es una etapa que está justamente contenida una serie de actuaciones y diligencias, entre las cuales están las entrevistas al niño y a su familia, las visitas domiciliarias que tendrá que hacer el equipo multidisciplinario, explícitamente la trabajadora social, la evaluación social y psicológica, las evaluaciones médico-legales, y la verificación de los antecedentes penales o judiciales de los padres, ¿no? Entonces, todo esto da lugar a poder verificar si el caso está en riesgo o desprotección familiar. Entonces, lo que les quiero decir es, efectivamente, conocemos mediante justamente la denuncia de un caso de violencia física o psicológica, ¿no? Que tenga lugar en la dinámica familiar en agravio de un niño, porque esta ley solamente es aplicable para niños y adolescentes. Entonces, claro, la autoridad judicial conoce del caso a través de qué? Del Decreto Supremo 004-2020, no texto único ordenado de la ley 30364. Pero podrá justamente, y como lo conversábamos también en la última clase, verificar el juez que está este niño en una situación de riesgo o desprotección familiar. Como yo les dije también en la clase pasada, yo parto de un supuesto, ¿no? Sea un niño que esté en violencia, sea un niño víctima de violencia directa o indirecta, para mí siempre los niños estarán en riesgo o en desprotección familiar. O sea, siempre habrá que aplicar de manera complementaria el decreto legislativo 1297. Entonces, como ven ustedes, esta es una investigación que hace una instancia administrativa. O sea, mientras que propiamente el juez, en base al Decreto Supremo 004-2020, el juez de protección debe adoptar medidas de protección inmediatas, como sabemos y hemos venido conversando, y esas medidas de protección tienen que ver en acciones directas sobre presunto agresor. A la par, el juez tiene que poner en conocimiento de instituciones administrativas como la DEMUNA o la UPE que este niño esté en situación de riesgo de desprotección familiar, para que se hagan las evaluaciones del caso y se pueda implementar un plan de tratamiento individual. Las evaluaciones las hace el propio equipo multidisciplinario de la DEMUNA o la UPE. Sacando toda esta información, pues propiamente ya se adoptan medidas de protección, si está en riesgo, medidas de protección sociales que están contenidas en lo que es el plan de trabajo individual. Estas medidas de protección son distintas a las que hemos venido conversando, lo decíamos, ¿no es cierto? Pero implica un seguimiento, tiene que haber un seguimiento también, ¿no? Así como nosotros hablábamos del seguimiento, ¿no? Justamente de lo que es las medidas de protección del Decreto Supremo 004-2020, acá también hay medidas de protección y también corresponde su seguimiento. Las medidas de protección son todas aquellas que son medidas de protección sociales y que implican, como hemos dicho, no retirar al niño, y entre las cuales están considerado, por ejemplo, el tema del apoyo psicológico. Y ahí, pues, justamente lo importante que la UPE, al contar también, o propiamente la DEMUNA, en este caso la DEMUNA, porque, bueno,
En principio es la DEMUNA la que debiera dictar estas medidas de protección, pero sabemos que no necesariamente hay DEMUNAs que se hagan cargo y lo termina asumiendo la UPE. Y acá, entre las medidas de protección social, está, por ejemplo, esta de aquí que es importante, que es el acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia. ¿Cómo tiene lugar justamente esta medida de protección? Hay que garantizar el apoyo psicológico a la familia de origen de la niña, ¿no? Hay que garantizar que se cumpla con el criterio de no revictimización de la niña, niño, adolescente. Son medidas de protección sociales que implican dar soporte psicológico por este medio, ¿no? A los niños o adolescentes que se les aplica esta norma. También tenemos como medida de protección social el apoyo psicológico a favor de la niña, niño, adolescente y a su familia. Dice, la medida de protección de apoyo psicológico tiene por objeto la atención recuperativa de la niña, niño, adolescente o de los miembros de su familia de origen, a través de terapias, entre las cuales está considerada la temática emocional, se consideran las situaciones de estrés, cuadros de ansiedad, experiencias traumáticas y control de emociones. Entonces, claro, el equipo multidisciplinario del juzgado de familia, que finalmente pues ha podido evaluar el caso y arrojar información para el juez de familia que dicta la medida de protección, pues debiera de manera también verse de manera articulada a través del juez que este niño, dado el supuesto, si está en riesgo, si no es necesario retirarlo, reciba una medida de protección, de un apoyo psicológico por parte de la DEMUNA, ¿no? O por parte de la UPE. Entonces, ahí se articula el sistema, así debiera articularse el sistema en todo caso, ¿no? Y cuando hablamos nosotros justamente del decreto legislativo 1297, nos referimos también a lo que es desprotección familiar. En desprotección familiar, como lo he venido diciendo, es el retiro del niño. Siempre desprotección familiar, hemos dicho, es retiro. Pero para poder justamente ver nosotros ahí la desprotección familiar provisional, o sea, la mira es lo retiro con el ánimo de retornarlo al niño, a su dinámica familiar. Y tiene también, como pueden ver ustedes, pues efectivamente la necesidad de que se dé toda la evaluación, que el resultado de esa evaluación, de esas diligencias, actuaciones, en donde está la presencia de equipo multidisciplinario, se pueda llegar a la conclusión de que este niño está en desprotección familiar y que es necesario retirarlo de su dinámica familiar de manera provisional primero. Y esto pues tiene que ser ratificado por la autoridad judicial, porque el retiro del niño es la afectación de la patria potestad. Entonces, el juez tiene que pronunciarse. Y lo que es lo de desprotección familiar permanente es el otro tipo, dado que se dio una desprotección familiar provisional y a pesar de ello, la familia no se iba a constituir después de esta intervención en una dinámica funcional, pues ya, pues definitivamente ya la familia no se va a recuperar y esto lleva a tomar decisiones drásticas como el niño está en desprotección familiar permanente, no va a volver a su familia, tenemos que promover su adopción. Esto tiene lugar mediante efectivamente un informe técnico, el informe técnico para abrir, esto es un proceso, el informe técnico viene del equipo multidisciplinario de la UPE que informa al juez justamente estas circunstancias para que se justifique declarar al niño en desprotección familiar permanente. Entonces, claro, podría ser el caso que efectivamente aplicamos el Decreto Supremo 004/2020 y hemos adoptado medidas de protección con respecto al presunto agresor. El presunto agresor se le ha retirado del domicilio, no se puede aproximar a la víctima ni al niño, ¿no? Pero propiamente vemos que a pesar que el presunto sujeto agresor ha sido retirado, a pesar de ello, la dinámica familiar no es funcional porque de repente, pues, la madre niega los hechos, busca que el niño encubra al presunto agresor, entonces este niño ya no debe permanecer al cuidado de esta madre, que no fue la victimaria directa, pero que propiamente encubrió al sujeto agresor.
Entonces, al no ser una familia funcional para el niño, hay que retirarlo, ¿no? Y que sea provisional o permanente, la desprotección familiar tiene que ver con el tema de recuperación de la familia como entorno favorable para el niño. Y vemos nosotros que entre las medidas de protección, en este caso de protección familiar permanente, está, por ejemplo, el acogimiento familiar, o sea, familias sustitutas. Buscar familias sustitutas para el niño, entendiéndose que en realidad llevarlo a un albergue debiera ser una medida extrema y de última ratio. No tanto lo que es las medidas de protección en lo que es provisional como permanente. Son las mismas, solamente que en permanente se agrega la adopción. Ahora, dentro de lo que es, pues, las funciones del equipo multidisciplinario de la UPE, tenemos que el artículo 12 del reglamento de este decreto legislativo 1297 dice que la UPE puede contar con equipos interdisciplinarios funcionales para la atención urgente en el lugar donde se encuentra la niña, niño o adolescente. La atención inmediata en sus instalaciones, la evaluación, implementación y seguimiento. O sea, el equipo técnico no solamente hace la evaluación, sino que hace el seguimiento de lo que es el plan de trabajo individual con el niño y hace el seguimiento de la medida de protección, el equipo técnico multidisciplinario. Por ello es que al momento de que se analiza el tema de la medida de protección de acogimiento familiar, se establece que la UPE tiene que hacer ese seguimiento, pero obviamente es el equipo técnico el que visita a la familia acogedora donde está el niño. Para eso tiene que haberla previamente evaluado, por supuesto, y la evaluación tiene que ver con identificar en esta familia acogedora habilidades propias para que puedan garantizar el buen cuidado del niño. Y en el seguimiento, la UPE, pues, efectivamente debe hacer un seguimiento cada 3 meses y tiene que emitir un informe sobre lo que ha encontrado en el acogimiento de este niño. Y eso, ven ustedes, en realidad tiene que ver con evaluaciones que busquen justamente verificar el impacto que tiene el cuidado en el niño y que es el tipo de vínculo que se ha generado con la familia que acoge y también cómo la familia que acoge favorece al contacto del niño con su familia de origen. ¿No? Es un tema muy interesante, en realidad no suficientemente implementado todavía, aunque tenemos todo el respaldo normativo para generar muchas familias acogedoras o sustitutas. Muy bien, llegué a la hora, ¿no? Para el momento de las preguntas, quedo a su entera disposición para todas las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias, doctora María Consuelo Barleta, y a cada uno de nuestros participantes que están aún en sala de clase. Si requieren realizar una pregunta relacionada al tema, por favor, levanten su manito y cámaras activas. Tengo a Juliana Toscano, pero no está con cámara activa. Tienen que estar con cámara activa y levanten su manito. Adelante, Jefferson. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Reader. Muy buenas noches, doctora María Buenas Consuelo. Bueno, noches. gracias de nuevo por una excelente ponencia. Y mi pregunta va en cuanto justamente qué se puede hacer en la situación en Cámara Gesell cuando, por ejemplo, la agraviada, en este caso, por ejemplo, pongamos de una menor o incluso una persona ya adulta, no puede hablar, es decir, se da ese nerviosismo, no habla, no brinda prácticamente ninguna especie de información. Frente a estas situaciones, ¿qué es lo que se podría realizar? Sí, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, doctora, le escuchamos. Ya, gracias. Bueno, definitivamente son casos no poco frecuentes, ¿no? Por el nivel de afectación que hay con respecto a la víctima y para poder contar los hechos se necesita pues hacer un recuento mental de qué pasó y articular un discurso, ¿no? Lo cual cuando hay un trauma, que justamente una situación traumática que ha afectado, cuesta mucho. Ahí de verdad quien debiera apoyar es propiamente la UDAVIT, ¿no? La Unidad de Atención a Víctimas y Testigos,
con todo el apoyo psicológico que requiere esta víctima al haberse detectado su dificultad para expresar su declaración. Lo primero que hay que hacer es, obviamente, se suspende la cámara Gesell y se debiera derivar a la UDAVID para que la UDAVID brinde todo el apoyo que requiere este niño, adolescente o víctima para poder brindar su declaración. Muy bien, muchas gracias, doctora. En estos momentos doy pase a Magali. ¿Cómo estás, Magali? Una pregunta, por favor, sé precisa. Magali, te doy pase nuevamente al audio. ¿Puedes activar tu audio? Sí, tienes que activar tu audio para darte pase. Tengo a María Ibáñez. Estimada Magali, te estoy dando pase, pero lamentablemente creo que no sabes utilizar el aplicativo. Tengo a María Ibáñez, pero también no tiene cámara activa. A ver, ¿a quién más? A Juliana. Juliana, por favor, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en mi colegio, yo trabajo en un colegio GEC, soy psicóloga educativa, y tengo varios casos y nos han pedido de la Fiscalía presentar un informe con los estudiantes en situación de riesgo. Y generalmente en los casos de desprotección, en casos de, por ejemplo, de ausentismo escolar, y los casos de consumo de alcohol. Bueno, un caso específico tengo, por ejemplo, de desprotección escolar, tengo un montón, como más de 20 casos. Por ejemplo, hay un caso en específico, por ejemplo, hay una estudiante que vive con la abuelita. Mamá y Estimada papá no se hacen cargo Juliana, de la menor. dispénsame ningún caso particular, ¿sí? Porque tendrías que estar ventilando un caso de una persona que no ha autorizado que indiques exactamente ese caso. Necesariamente necesito que digas tu pregunta puntual, por favor, ¿sí? Muy bien, adelante, por favor, Juliana, nuevamente, gracias. Bueno, las dificultades que tenemos es con la demuna, porque cuando hacemos la denuncia de los casos, demora mucho en, por ejemplo, en hacer la investigación o el seguimiento. Después de un mes vienen a hacer el proceso. Y en este caso, muchos de los casos han sido derivados a la Fiscalía de Familia, pero también no se ve que haya una investigación, no hay un avance. Y sin embargo, estos estudiantes corren riesgo en esos tres tipos, ¿no? Desprotección familiar, ausentismo escolar y consumo de alcohol. ¿Qué medidas o qué podemos hacer para poder agilizar o viabilizar, ¿no? Que esos casos sean atendidos? Gracias. Bueno, lamentablemente es parte de nuestra realidad la lentitud de las instituciones para responder a temas de tanta importancia como estos, ¿no? Pero bueno, recurrir a la Defensoría del Pueblo y poner conocimiento, hay una adjuntilla de niñez y adolescencia en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Poner en conocimiento justamente la lentitud de determinadas instituciones, como dice en este caso de la DEMUNA, ¿no? Para responder a iniciar una investigación, una evaluación, para adoptar medidas de protección es un tema delicado, grave, ¿no? Y más si estamos hablando también de desprotección familiar. Entonces, sí, yo creo que es necesario familiarizarse con lo que es el rol de la Defensoría del Pueblo, específicamente la adjuntilla de niñez y adolescencia. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doy pase a Laura. Laura, por favor, adelante. Y luego con Sí, María Ibáñez cerramos. Adelante, por favor. doctora, Gracias. buenas noches. Felicitaciones por la ponencia. Doctor, Gracias. una entrevista de cámara Gesell, ¿se podría colocar el nombre de otra víctima que no ha sido entrevistada y que todos los abogados, psicólogos firmen esto? ¿Tendría valor esta? No, para nada, ¿no? Definitivamente eso puede ser fácilmente declarada nula, ¿no? No tiene ningún valor legal. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doy pase, estimada Magali, ya te di autorización, pero no sabes utilizar el aplicativo, así que no puedo hacer más. María Ibáñez, adelante, por favor, puedes activar tu audio. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, Sí, ¿no? perfectamente. Sí, muchas Adelante. gracias por la respuesta. El caso de dos primos que viven juntos, uno de 14 y otro de 8. El mayor intentó hacer un acto contra natura, contra su primo, y bueno, vino la familia muy preocupada, ¿no?
¿Cuáles serían las acciones legales allí a realizar? Muchas gracias. Bueno, en realidad el caso es un caso de agresión sexual, ¿no? Cometida por un adolescente. En la ley atribuye responsabilidad penal a los adolescentes a partir de los 14 años. Lamentablemente es un hecho que se requiere denunciar, ¿no? Y que lo conozcan las autoridades judiciales y para que se inicie todo lo que es la investigación y propiamente pues se le establezca una medida socioeducativa, ¿no? Lo importante aquí es que entender que el ámbito penal juvenil tiene una finalidad educativa. Lo que queremos es que detectar estos casos para que hayan intervenciones que ayuden a que este adolescente no vuelva a cometer actos similares. Es importante la detección temprana de estos casos para que hayan reacciones de sistema y para que el joven entienda que lo que hizo estuvo mal.